Nos encontramos ahora con Pedro Gamio, como todos sabemos, exdirector de Petroperú y ex viceministro de Energía. Obviamente vamos a hablar de Petroperú en un programa especializado y el tema vamos a ver cómo buscamos diferentes aristas para una solución. Pedro, ¿cómo estás? A tus órdenes. Una pregunta. El hecho de que no exista todavía un directorio lanzado de Petroperú hace que el sindicato de Petroperú quiera ir a la huelga. Por otro lado, empieza a proponer candidatos. Vayamos, para empezar, porque la pregunta de siempre es, ¿Petroperú puede o no puede seguir adelante, ¿no? Pero este tema del sindicato también es uno de los temas de la gran planilla gorda que tiene Petroperú y ahora, digamos, que están poniendo ciertas presiones, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, el no tener directorio para una empresa que cotiza en bolsa es un hecho de relevancia. Más aún cuando esta empresa está atravesando una situación muy difícil y tiene bonos que ha vendido en el mercado internacional y tiene acreedores que están siguiendo minuto a minuto lo que ocurre con la empresa. Dicho eso, no se puede demorar más en designar un directorio porque todo lo ganado con el decreto de urgencia que permite o que ha permitido que los bonos que tenían un valor basura se disparen el valor de los mismos y Petroperú y el Perú al final recupere la confianza en el mercado internacional, es un hecho que lamentablemente no recogió ningún medio de prensa aquí. Y sobre lo que me preguntas del sindicato, bueno, el sindicato, más allá del tema de que Petroperú para ser eficiente necesita encontrar el mecanismo legal para reducir personal administrativo, eso es correcto, pero también hemos visto sendos informes que en el Perú, por criterio de los jueces, existe un concepto un poco jalado de los pelos, que es la estabilidad laboral absoluta. Entonces, la salida que nos dieron al directorio saliente era pedir al Congreso una ley, como fue antes, que permita que el personal declarado excedente pueda ser reubicado en otras instancias públicas para que Petroperú se quede con el número de personas en lo estrictamente productivo, en lo relevante. El estimado es de 600 personas que Petroperú podría reubicar con amparo legal para quedarse con el personal necesario para ser competitivo. Lo dramático, Pedro, de todo esto es la actitud del gobierno. Escuchar al primer ministro Gustavo Adelhancén bajar la cabeza y reconocer que lamentablemente no han consensuado. Consensuado se puede utilizar en dos vías, ¿no? O no consensuaron con los que llamaban o no consensúan entre quienes tendrían que elegir, ¿no es cierto? O sea, el Ejecutivo con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Energía y Minas, a los miembros del directorio. Y eso, la verdad, me parece que ya quebrar un límite importante, más allá de lo que tú has señalado. Ahora, un ex titular de Petroperú, como César Gutiérrez Peña, por ejemplo, sostiene que no importaría mucho, más allá de los argumentos que tú has dado, que no exista un directorio porque lamentablemente todavía quienes son cabezas de las áreas tienen una mentalidad estatista y van a defender a capa y espada toda la estructura actual de Petroperú. ¿Tú qué piensas? A ver, en primer lugar, hay que decir que los dos ministros, Energía y Minas y Economía y Finanzas, hicieron su trabajo. Completaron hasta, y esto es conocimiento público porque salió en medios de prensa, hasta 2 veces una terna. Incluso el directorio que presidió Oliver mantenía acompañando a un nuevo presidente. Y esas 2 ternas no han tenido el consenso en la instancia superior, que es la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, cuando ha venido del alto nivel de decisión del país una propuesta de un nombre que más allá de que si tú fue o no expresidente de la empresa, eso es un hecho objetivo, había declarado públicamente que no había un problema serio en la economía de Petroperú, que no creía que era necesario contratar a un reestructurador. ¿Te refieres al señor Narváez? Todo eso está en la norma. La norma obliga a Petroperú a contratar a una empresa reestructuradora.
no es ya un tema de debate, es un tema de cumplir con la hoja de ruta que el decreto de urgencia ha establecido. Y negar la crisis económica de Petroperú es verdaderamente inverosímil. Entonces, el directorio, menos la persona de Oliver Starr, estaba dispuesto a seguir adelante, pero con la persona en cuestión había una diferencia de fondo. No había la cohesión, la visión de grupo, y por eso no aceptaron integrar ese directorio, lo que generó un nuevo impasse, y en ese problema han estado de no poder integrar un directorio que reúna las condiciones de dar una señal de confianza al mercado. Y la expresión desafortunada de la presidenta es decir que eran gente que no querían al Perú. Eso me parece que es terrible, que afecta incluso a tu propia dignidad como miembro de ese directorio. Sin comentarios, porque hemos entregado lo mejor de nosotros y la buena reputación y la calidad profesional de ese directorio está fuera de dudas. De acuerdo. Ahora vamos a la parte económica nuevamente. Petroperú, ¿es verdad que en este momento es una empresa, esto que voy a decir yo no estoy de acuerdo, pero si le sacamos las deudas millonarias, ¿es verdad que es una empresa rentable? 80% de su historia lo ha sido. Tú eres un poco más joven y no recordarás que el año 89 el Perú llegó a vender la gasolina a 10 centavos de dólar por galón. Eso solamente lo hacía Venezuela. O sea, el Perú se sostenía en las cuentas, en la caja de Petroperú. Así es. Ecopetrol en Colombia ha tenido reestructuraciones, pero es una empresa de prestigio en el mundo de los hidrocarburos. ENAP de Chile, ni qué decirlo. Estamos hablando en Francia, Total Elf, tienen socios privados, tienen cultura corporativa. Petroperú la tuvo desde su origen, el Standard Oil. En verdad, en el mundo, cuando se respetan los procedimientos y se escoge a gente competente y estos procedimientos son predecibles y transparentes, sí funcionan las cosas. ¿Es verdad que una de las causas de que Petroperú esté en esta situación es la constante contratación de, digámoslo así, conocidos de cada gobierno que ha venido, que ha ido metiendo y metiendo más gente hasta el punto, como tú bien dices, que hay 600 personas que deberían ser reubicadas? No me gusta decir esto, pero durante el gobierno militar se respetó la cultura corporativa de Petroperú. Uno analiza la planilla de Petroperú hasta el año 80 y Petroperú estaba en rangos normales. A partir del año 80 en adelante se infló la planilla de Petroperú. Cada gobierno iba dejando... Lamentablemente, pero el daño mayor no estuvo allí. El daño mayor estuvo en la injerencia política de, por ejemplo, arreglar Palacio de Gobierno. ¿Qué tenía que ver con dinero de Petroperú? El dinero de Petroperú en esa tarea, o pagar la expropiación de Belco, o pagar todos los juicios perdidos por el Estado de la famosa cédula viva. Una especie de caja chica del gobierno para... Así es, y además se vendió el 60% de sus activos más valiosos. No estaba en condiciones de asumir tremenda inversión en el año 2014. Decirle, haz una nueva refinería a una empresa que valía mucho menos del nivel de la deuda que se estaba asumiendo, no era lo recomendable, salvo que el Estado garantice tremenda inversión. Entonces ahí ha habido una ruptura del punto de equilibrio que se ha agravado con la designación de personal no muy competente en los últimos tiempos del gobierno del señor Castillo. Ahora, muy cortito, nos queda un minuto. ¿Cuál sería rápidamente, obviamente, tener el directorio ya, pero luego de eso, cuáles serían los pasos rápidos para, digamos, por lo menos enrumbarnos hacia algo? Seguir la hoja de ruta que en cierta forma recoge el decreto de urgencia, un reestructurador con éxitos acreditados que ha ayudado a empresas estatales, incluso de América Latina. O sea, una persona con experiencia y no un político que escoja de por ahí. Que acompañe al directorio, que se evalúen metas de corto y largo plazo, que la entrega de dinero ya no sea un constante repetir el asunto, sino ya no haya más desembolsos, que Petroperú estudie cada unidad y vea cómo consigue los mejores socios para recuperar la presencia en el mercado. Por ejemplo, solo la refinería ha subido de 25 a 30% la participación en el mercado de hidrocarburos. Petroperú tiene activos como la refinería de Conchán, que más que como refinería, que es una vieja refinería,
que produce un tipo de asfalto muy competitivo, es la capacidad de levantar un almacenamiento en la zona más estratégica de Lima, que haría que Petroperú, con un socio privado, recupere una parte del mercado de Lima. Entonces, que el oleoducto norperuano reciba una tarifa competitiva como cualquier empresa privada y los subsidios, si quiere asumirlos el Estado, sean por su cuenta y Petroperú sea respetado como una entidad ajena. Algo así como parcialmente recibir la autonomía que tiene el Banco Central de Reserva, por lo menos el directorio, que solo puede ser removido por falta grave. Ok, muchísimas gracias a Pedro Gamio, exdirector de Petroperú y ex viceministro de Energía. Gracias por estar nuevamente en Rumbo Minero. Gracias. Vamos a una pausa comercial que regresamos.